horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de padres o representantes. A partir de este momento, usted entra en una dimensión informativa. Enfoque en los medios, una visión crítica y orientadora sobre el panorama noticioso nacional e internacional en tiempos de revolución, con Pedro Román. Amables usuarias y usuarios, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios, Premio Municipal de Periodismo Fabricio Ojeda. Tenemos el gusto de compartir con ustedes las próximas 2 horas. En la dirección general de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari. En la coordinación de la emisora, el amigo salsoso Éter Valero. En la producción de su espacio, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. Recibimos sus ideas y sugerencias a través del correo electrónico, la emisora Salsa Caribe 102.3fm@gmail.com. Y al frente de los controles en la cabina aeroradial, el eléctrico Wilfredo Gómez, quien mantiene la orientación técnica de los equipos enfocado en los medios. Recibimos sus ideas y sugerencias a través del correo electrónico antes mencionado y pueden sintonizarnos Urbi et Orbi a través de todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno, también nuestro canal particular Enfoque en los Medios digital por Telegram para ver los audios y los videos en diferido, y nuestro muy esperado podcast a través de nuestro canal en YouTube Enfoque en los Medios TV Web. Gran Angular. Un análisis amplio y profundo del acontecer nacional e internacional en su justa dimensión. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios, recordándoles que esto es una plataforma de análisis del acontecer nacional e internacional, que en los conflictos de sexta generación, los medios de comunicación son los que marcan la pauta. Y es nuestro deber, nuestro humilde deber, orientar a nuestra distinguida audiencia en la correcta interpretación de esas matrices de opinión. Salimos desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de la patria grande. Bueno, como siempre recuerdan nuestros oyentes que nos están sintonizando por las ondas hercianas de Radio Salsa Caribe 102.3 FM. Luego nos van a ver dentro de algunas horas en nuestro podcast a través del canal de YouTube y algunas transmisiones experimentales que estamos haciendo a través de nuestra red de TikTok, sincronizándolas con nuestro espacio. Abrimos, como siempre, con las informaciones de actualidad, tanto en el plano nacional como internacional. Y tenemos así la importante información del día de ayer que nos alegró a todos. Bueno, te vamos a presentarte de una vez para que no estés por ahí esperando que le da tu turno al bate. Tenemos como invitado muy especial a nuestro amigo, colaborador consuetudinario de este programa, el señor Juan Martorano Castillo, quien es abogado, investigador, experto constitucionalista, ha trabajado en los proyectos constitucionales que hemos desarrollado hasta ahora, además defensor de los derechos humanos de la red de tuiteros y tuiteras. Siempre le digo que tienen que cambiar otra plataforma porque el Twitter no funciona en Venezuela en este momento. Bueno, y como siempre, dispuesto a llevar la debida interpretación de las matrices de opinión con nuestra audiencia. Bueno, Juan, para que saludes a nuestra audiencia. Sí, bueno, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, en vivo y en diferido por diferentes plataformas que hemos estado saliendo, y bueno, con diversos tópicos y temas a tocar. Pero bueno, yo solamente en estos pocos segundos sí debo rendir homenaje, y bueno, y no es fortuito que en uno de los apuntadores que por acá tenemos, que hoy, 15 de mayo, una conmemoración que arrancó el día de ayer sobre la conformación de ni siquiera hablo de Estado, porque la camarada Indo Anderi ha señalado algo importante, que es el surgimiento de la entidad genocida y colonialista de Israel, que surgió por una resolución de Naciones Unidas un día como ayer, hace 77 años,
Y ya un día como hoy arranca lo que llaman en términos árabes al-Nakba, la catástrofe, que es cuando inicia la tragedia lamentable del heroico pueblo palestino. Así es. Y bueno, solo hago una muy breve mención de ello, que evidentemente ayer Indu nos preguntaba y reflexionábamos, porque evidentemente la noticia que estaremos comentando es la vuelta a casa de Antonella. Algunos me dicen que no, pero es que en la investigación Michaelis, como la conocíamos, una niña de 2 años secuestrada por el gobierno estadounidense, para su familia y allegados es mejor conocida por su segundo nombre, por Antonella. Michaelis Antonella. Pero lo cierto es que volvió a casa y eso es lo importante. Y bueno, lo importante es que logramos ese milagro en contraprestación a los niños palestinos que a veces han quedado huérfanos y han perdido brazos y miembros. Pero bueno, eso lo estaremos hablando ya un poco más adelante. Así es. Bueno, abrimos entonces con la primera noticia, que es precisamente relativo al regreso de nuestra querida niña Michaelis, y dice así: el presidente Nicolás Maduro señaló: la niña querida por todos, el milagro se ha consumado otra vez. En primer lugar, gracias a Dios por traer a Michaelis a los brazos de su madre. Muy pronto rescataremos también a su padre y a los 253 que están en El Salvador. Felicidades a la familia y al pueblo de Venezuela. Todos volverán. Ellos sí volverán. Tengan la seguridad. Tú, madre, esposa, esposo, los hermanos, las hermanas, hijos e hijas de los migrantes perseguidos, secuestrados y desaparecidos dentro de los Estados Unidos y en El Salvador. Ellos sí volverán, los veremos llegar. Bueno, y evidentemente tenemos esa confianza porque el gobierno nacional ha demostrado en la figura del presidente constitucional la seriedad y el compromiso que tiene en lograr la repatriación de los migrantes venezolanos, que vamos a tocar ese tema porque es recurrente tocarlo, porque es todo un plan para justificar una intervención eventual en Venezuela con ese invento estúpido del llamado tren de Aragua. Bueno, vamos ahora a leer otras informaciones importantes. También tenemos que estar muy alertas con esto, Juan, de la denuncia que hizo nuestro presidente constitucional del saboteo que se intentó el día 12 contra nuestro sistema GURI, nuestro sistema de generación eléctrica Simón Bolívar, ubicado en el estado del mismo nombre, donde, bueno, han intentado repetir lo que ocurrió aquí un 7 de marzo del año 2019, pero hemos tomado las previsiones, no vamos a decir cuáles, pero hemos mejorado mucho nuestro sistema preventivo y ya esa posibilidad está totalmente negada. Sin embargo, no podemos bajar la guardia de nuestros sistemas eléctricos. De eso vamos a hablar luego para dar unas indicaciones, sobre todo a nuestro pueblo, para que esté muy alerta. También debemos reseñar algo que participamos el día 13, como fue la inauguración en Caracas del monumento al 80º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, en la Plaza Venezuela, un bellísimo monumento que fue dedicado, o está dedicado a conmemorar ese momento histórico cuando las tropas rusas de la Unión Soviética colocaron la bandera sobre el techo del Reichstag, del Parlamento alemán, señalando con eso el fin, la conquista de la capital nazi en aquel momento, que parece que sigue siendo nazi por lo que veo, como que vamos a tener que repetir esa escena en estos años. Y no lo digo en broma, lo digo muy en serio, como analista situacional. Pero bueno, fuimos partícipes de ese bonito evento, donde participó la comunidad rusa en Venezuela, la milicia, el embajador Sergei Mieles Bagdasarov, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Elcieloína Rodríguez Gómez, mi capitán Diosdado Cabello, que también estuvo presente, y bueno, en nombre del presidente Nicolás Maduro, inauguraron este bello monumento muy bien elaborado, una plaza muy bien construida con un alto nivel de calidad y que esperamos que sea punto de referencia futura para diferentes actividades binacionales entre la hermana Rusia y Venezuela. Bueno, hecha esa importante reseña, vamos a leer nuestras líneas editoriales y la hemos titulado humildemente así: Bienvenida a casa, Michaelis. Esta frase que se repite consciente y subconscientemente en todo buen venezolano desde que tuvimos la buena nueva del retorno de esa pequeña compatriota. Ella se ha convertido por azar en el símbolo de la causa nacional por el retorno de todos nuestros migrantes que en horas ciagas se dejaron llevar por la intoxicación mediática de los carteles comunicacionales del oposicionismo necrofílico que generó las condiciones económicas adversas a través del fomento de la guerra económica
y las agresiones coercitivas unilaterales impuestas por el neoliberalismo globalizador y genocida. Lo que en física se conoce como una fuerza recuperadora elástica, a veces se reproduce en sociología cuando los pueblos reaccionan y toman conciencia de las situaciones en las que la hacen caer a través de las campañas usando las llamadas técnicas psicométricas. En nuestro caso se aplicaron con precisión quirúrgica sobre la psique de la población más vulnerable a la incertidumbre que el futuro siempre genera, como es nuestra juventud. A nuestra manera de ver, estamos saliendo de esa obnubilación que afectó a un sector importante, mas no mayoritario de nuestro pueblo. Más bien se observa una toma de conciencia de la importancia de fortalecernos como pueblo por encima de nuestras diferencias, una especie de fuerza recuperadora de la identidad, de la venezolanidad, donde el compatriota se concientiza en la necesidad de trabajar por el país, de aportar con su esfuerzo la cuota que permita sacar al país de la situación a los que los enemigos de la patria nos llevaron desde hace más de 10 años. Michaelis, con su inocencia, al conmover como lo hizo a todo nuestro pueblo, marca el nuevo sendero de reafirmación de lo identitario venezolano, de la necesidad de fortalecer la familia como un valor cultural muy arraigado en nuestra idiosincrasia. Es la hora de defenestrar a todos aquellos desarraigados vendepatria que se regocijan sádicamente cuando ven el sufrimiento de una madre separada cobardemente de su hija y guardan silencio criminal cuando el país entero estalla el regocijo al ver la simbólica reunificación de dos víctimas de la guerra difusa a lo que nos han sometido para destruir nuestro experimento de liberación soberana. Esa conducta pátrida debe ser castigada, execrada a toda esa dirigencia que ahora se quiere poner la piel de cordero del yo no fui para tratar de acceder a cargos de elección popular. Nuestros compatriotas han madurado mucho en estos 25 años de revolución y sabrá darle la lección política a esos tenebrosos heraldos de la antinacionalidad y del imperialismo entreguista. El momento de darle esa lección a los enemigos de nuestra tierra, que están dispuestos a subastarla a las inhumanas aspiraciones neoliberales y corporaciones neoliberales, será el 25 de mayo, cuando acudiremos a las mesas electorales para elegir a los representantes que nos garanticen la continuidad de los avances que solo en revolución hemos alcanzado a pesar de los ataques de una guerra despiadada a las que nos han sometido. Felicitamos a nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro por su sabiduría, su constancia y su perseverancia para lograr el retorno de nuestra pequeña heroína. También al doctor Jorge Rodríguez, que ha resultado un negociador sagaz y agudo para lograr los objetivos que estamos en buenas manos, lo podemos ver en una dirigencia responsable y en una buena dirección política. Estamos seguros que todos nuestros migrantes secuestrados regresarán porque ya estamos venciendo. Y con estas líneas editoriales ponemos fin a la primera parte de nuestro programa. Y en el podcast a posteriores van a ver el bellísimo trabajo de videoclip hecho con inteligencia artificial. Se lo recomiendo a nuestro oyente que lo descarguen. Está en la página del Mazo en Telegram y posiblemente en las próximas horas también esté en YouTube. Recomiendo que lo vean, que lo descarguen. Bueno, y a los que tengan a bien ver el podcast de este programa lo van a ver también proyectado ahí. La verdad que fue un verdadero logro en producción musical y en producción de televisión, de generación de inteligencia artificial. Todo el mundo sabe lo que teníamos la expectativa era de la bebé. Además, yo sé que hay tanta gente mala, hija. Veo, mami, me trataron muy feo, no me dijeron nada de la niña. Ay, Dios, yo no sé nada de la niña, mami. Fue en la noche más oscura que me ganó el no puedo. Que disfracé de valentía la tristeza y el miedo. No, no, no. Con rabia dije nos vamos. El miedo abrazaba a mi niña. Caminamos rumbo a un sueño que fue nuestra peor pesadilla. Caminé y caminé, todo atrás lo dejé. Mi memoria traté
de borrarla tal vez me olvidé de lo que fui, de lo que he sido y de lo que junto contigo en mi suelo imaginé. Y cuando desperté y estoy en mi país, y aunque tengo motivos para estar feliz, no puedo, porque a partir de mi miedo y utilizando la fuerza te arrancaron de mí. Yo no regreso sin ti. Qué complicada es la vida de aquel que quiere emigrar, porque al llegar hay un muro que no puedes derribar. Y no precisamente porque el muro sea de concreto, es un muro de bullying, xenofobia e irrespeto. Señalamiento a tu nacionalidad con el único fin socavar tu identidad, y que reniegues de lo tuyo como nunca, y que casi te olvides dónde está tu dignidad. Pero no todo está perdido, en tu país sigue tu abrigo y mi esperanza vive más. Mi corazón aquí te espera, sigo sentado aquí en la acera de lo que un día fue tu hogar. Perdí la esperanza de volvernos a encontrar, de verte llegar. Bienvenido a casa, bienvenida a casa. Hoy la familia celebra porque te ve regresar de nuevo a tu hogar. Bienvenido a casa, bienvenida a casa. La niña querida de todos, es hija y nieto de todos nosotros, Michaelis, bienvenida, esta belleza, y el milagro otra vez se ha consumado. Gracias a Dios, en primer lugar, por traer esta niña hermosa a los brazos de su madre. Piro y espero que muy pronto podamos también rescatar al padre de Michaelis y a los 253 venezolanos que están en El Salvador. Muy pronto, no quedan en falsas patrias, en falsas ilusiones de sueño americano. Vénganse a Venezuela todos, aquí los amamos. Aquí nos arreglamos entre todos, aquí resolvemos entre todos y construimos la única patria que tenemos, Venezuela. Tengan la seguridad, soy un hombre de Dios, somos guerreros de Dios y lo vamos a lograr. Felicidades a esta familia, felicidades a Venezuela. Que Dios bendiga a nuestra patria. Temas bajo enfoque. Personajes de actualidad opinando sobre este cambio de épocas. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar Urbi et Orbi, nuestro programa, a través de las redes sociales y luego ver nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube y a través también de nuestras transmisiones experimentales a través de nuestra plataforma TikTok, donde vemos que se han conectado algunas personas. Bueno, como dije inicialmente, tenemos un invitado muy especial, colaborador de este programa, y hemos hecho creo que como 15 o 20 programas, Juan. Ya perdí la cuenta. Sí, bueno, oye, voy a meterme en el histórico
del podcast para ver cuántos programas hemos hecho. Se trata del abogado Juan Martorano Castillo, abogado defensor de derechos humanos, analista situacional y colaborador consuetudinario de este programa, aun cuando todavía no cobra 15 y último. Está pendiente la que entre en nómina. Bueno, un poco de broma, porque es bueno siempre ponerle una nota de humor. No solo los revolucionarios no somos amargados como el oposicionismo necrofílico, ¿no? Tenemos siempre la forma optimista y alegre de ver la vida, que es como debe enfrentarse. Bueno, sin duda, la primera pregunta que quiero hacerte, porque son dos preguntas en una, es el análisis en el contexto geopolítico, más allá del sentimental y el emotivo que nos causa a todos el retorno de Mike Kelly, el éxito que ha tenido el gobierno, la seriedad en el manejo de esta situación. Hay que destacar también la actitud del oposicionismo necrofílico, que primero no podía ocultar su regocijo de lo que estaba pasando con la niña, ¿no? Cuando estaba secuestrada, porque nosotros hablamos de secuestro por parte del gobierno de los Estados Unidos, y luego ese silencio que oculta la frustración de buena parte de la oposición cuando no reconoce o no se regocija. Bueno, algunos sectores responsablemente sí lo han hecho, algunos voceros aislados han mostrado su regocijo por la reunificación familiar, pero la verdadera dirigencia necrofílica no, sencillamente les molesta que salgan las cosas bien al pueblo venezolano, que el pueblo venezolano sea feliz. Ellos disfrutan de la infelicidad de nuestro pueblo. Pero también está una denuncia muy importante que hizo ayer mi capitán Diosdado Cabello en su programa, sobre una noticia publicada por un medio británico llamado Tech Bullion, sobre un supuesto pacto para entregar la riqueza venezolana a Estados Unidos entre la Sayona, mejor conocida como María Corina Machado, y Donald Trump, mejor conocido como el cabeza de estropajo. Pero bueno, en este caso el hijo de Donald Trump Jr., que por cierto, hoy me llegó la información que aparentemente este señor, el hijo de Donald Trump, desmiente la información. Pero como yo no le creo a ellos nada, ni a uno ni a otro, porque los dos son iguales de farsantes y mentirosos, y ya sabemos que hay un antecedente, Juan, en el programa de gobierno de la María Corina Machado, el que presentó, que lo llamaban Venezuela Tierra de Gracia, y que nosotros lo denominamos aquí Venezuela un tiro de gracia, porque era darle un tiro de gracia a la patria, donde habían dos versiones, una donde ella entregaba los recursos, subastaba los recursos al empresariado norteamericano, a las transnacionales, a cambio de que le permitieran llegar al poder. Entonces hay un antecedente de que eso sí tenía pensado hacerlo, ya lo había pactado, había hecho como una especie de preventa en los Estados Unidos. Entonces me gustaría un análisis tuyo de esta situación tan interesante que habla muy, muy mal, no bien, muy mal de cuáles son las verdaderas intenciones del oposicionismo necrofílico, Juan. Bueno, yo voy a empezar por lo último, por lo de la entrega de los recursos del país por parte de la señora Machado, porque nuevamente y de cara a, por lo menos en estos momentos, estamos hablando de unos, por lo menos 10 días, correcto, antes del proceso electoral legislativo, de consejos legislativos estadales y Asamblea Nacional y de gobernaciones, que nuevamente, aun cuando en lo personal respeto al presidente de la República y al capitán Diosdado Cabello como vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, de no hablar de las conspiraciones. Correcto. Sin embargo, hay que denunciar que de cara al proceso electoral de dentro de 10 días, nuevamente hay una conspiración en marcha. Trataremos en la medida de lo posible a lo largo del programa de dar los elementos que permiten sustentar esta aseveración. Y evidentemente ante las derrotas que Trump ha tenido, y que es parte también de lo que yo traigo, y tú me hablabas de los elementos geopolíticos de lo de Mike Kelly. Si nos vamos a los elementos geopolíticos, aplicando lo del camarada Rodríguez Elfenstein, no habría ninguno. Y ya te voy a explicar el por qué. Porque aquí a lo mejor, si lo que me escuchan van a caerme encima porque van a decir, y porque lo dijo Rodríguez Elfenstein en un foro que asistí, acerca de la guerra comercial de China con Estados Unidos. Correcto. Él dijo, que es un tema central ahorita. Él dijo, hasta con el tema de los migrantes, eso en términos geopolíticos es un tema marginal. ¿Y sabes por qué?
porque él decía de que Trump nos está tirando unos elementos de distracción para que nosotros no nos demos cuenta de lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante es que Trump, que es el presidente, de acuerdo a mediciones, más sensato de los Estados Unidos en los últimos 45 años, la edad que yo voy a cumplir dentro de unos 8 días, y él tiene un plan que es el Make America Great Again, que no es más que el restablecimiento del dólar y del capitalismo. Claro, ese es obviamente su objetivo central. Entonces, mientras nosotros hablábamos de Mike Kelly y de los migrantes, o no migrantes, de los deportados, sí, y secuestrados, resulta que nosotros aquí, él nos decía, y tiene toda la razón, en los gobiernos de Obama y Biden se deportó mucho más gente que Trump ahorita, y no hubo la misma movilización que hubo o que ha habido en estos momentos. O sea, Dios, estamos cayendo en las distracciones del enemigo y no nos estamos dando cuenta de lo verdaderamente importante. O, por ejemplo, de un personaje como J.D. Vance, que es el actual vicepresidente, que es el verdaderamente peligroso porque tiene un pensamiento mejor estructurado que Trump. Obviamente. La gente dice de que Trump está loco, y nos decía Rodríguez Helfenstein, ¿no? Una cosa es que él sea estúpido, y lo es, pero otra cosa es que él sea loco. No, Trump no está loco, Trump es coherente, solo que es estúpido. Pero J.D. Vance, su vicepresidente, no es ni es estúpido ni está loco. Él es coherente, él viene de los Estados Unidos profundo, él sirvió dentro de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, correcto, es católico, y es al que perfilan. Fíjate que cuando Rodríguez Elfenstein nos dice, después que Trump hablaba del tercer mandato, recula porque revela el verdadero proyecto cuando él dice apoyo a J.D. Vance, que es el que se perfila como el próximo presidente para el 2028 por 8 años, y a Marcos Rubio. Ese es el proyecto, pero desde el punto de vista evidentemente humano, pero también político, sí hay que reconocer que la liberación de Maykelis Antonella, del rescate y vuelta a su familia, a su madre Yoreli, evidentemente es un tremendo triunfo, claro, para la revolución. Revela los dotes de negociante de Nicolás Maduro, demostrando por qué Chávez lo tuvo 6 años y medio como canciller. Correcto. Pero hay algo que también hay que decir, además de que tú hiciste el reconocimiento al compañero presidente Jorge Rodríguez, candidato a la reelección. Sí. Evidentemente también las gestiones que se hicieron ante Richard Grenell, que fue que es el representante de Donald Trump para los asuntos, en este caso con Venezuela. Correcto. Porque, digamos, en buena medida la devolución de Maykelis fue de las conversaciones que tuvo el compañero Jorge con Richard Grenell. Correcto. Y culmino con esto, pero sí, evidentemente, a pesar de este contexto, un contexto que evidentemente y políticamente le favorece a la revolución, aún más de cara al proceso electoral, eso es lo que tiene profundamente desesperados a la extrema, al fascismo, no ni siquiera extrema derecha, al fascismo necrofílico, como tú lo has catalogado, y por eso pretenden darle una patada a la mesa, como lo hemos dicho, que lo estaremos hablando a lo largo del programa. Claro, nuestro propósito siempre es alertar a nuestra opinión pública, no crear ningún tipo de desasosiego ni pánico, pero sí que esté consciente que estamos frente a un enemigo despiadado, cruel, que no se detiene ante nada y ante el cual tenemos que mantener la guardia en alto para que no nos hagan el daño que ellos tienen la deliberada intención de hacer. Bueno, ¿sabes cómo votar? Toca arriba y a la izquierda, presiona votar y listo. Dirígete a tu centro de votación, busca tu número de cédula en los listados de votantes y ubícate en la mesa que te corresponde. Presenta tu cédula de identidad cuando te lo indiquen. Coloca el pulgar en la máquina captahuellas para desbloquear la máquina. Toca arriba y a la izquierda. Verifica tu selección y presiona el botón Votar. Retira tu comprobante de voto, dóblalo y deposítalo en la caja de resguardo. En el cuaderno de votación, firma y pon tu huella. Es muy fácil. Sigamos juntos construyendo la patria que queremos. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios.
Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora a través de todas las redes sociales, a través de nuestras ondas hercianas, área metropolitana de Caracas 102.3 FM, y luego ver nuestro podcast en las próximas horas, cuando se ha publicado en nuestro canal particular a través de YouTube, Enfoque en los Medios TV Web. Bueno, Juan, la segunda pregunta o elemento a ser analizado en nuestro programa con nuestros oyentes es la importancia que juega los próximos comicios electorales del 25 de mayo, donde, como sabemos, se van a elegir gobernadores de los estados, los consejos legislativos estadales, pero mucho más importante, se van a elegir los diputados a nuestra soberana Asamblea Nacional. Y tenemos un antecedente, digamos, muy nefasto, muy negativo, como fue la elección de la Asamblea del año 2015, donde, por cierto, yo les comentaba, se me olvidó comentarte esto en el negro preparatorio, en la parte de que yo les comentaba a algunos opositores amigos, pero que son conscientes, que debido a la actitud torpe de la oposición en el año 2015 se perdió el interesante experimento político que pudo haber sido el que gobernara un presidente de una tendencia política y un parlamento de una tendencia política contraria, y haber conciliado y haber llevado adelante un plan de gobierno. Se perdió el maravilloso experimento político que hubiese significado en Venezuela ese hecho. Y se tiraron por el barranco de ir a tornarse en una asamblea golpista para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro y al proceso revolucionario, siguiendo las instrucciones del embajador de Estados Unidos, que llevó en su carro personalmente a Ramos Alú a que tomara el poder ese día, que fue un hecho bochornoso. Me gustaría tu opinión sobre la trascendencia e importancia que tienen estos comicios en base a esas experiencias que hemos tenido. Bueno, yo tengo una visión un tanto distinta, porque cuando inicialmente en esos comicios del año 2015, donde la oposición gana una mayoría importante en la Asamblea Nacional, en principio era de 2/3. Sí. Era una mayoría calificada donde ellos, sin negociar con el chavismo, que en ese entonces en el Parlamento era minoría, ellos podían haber hecho de todo. Podían habernos arrinconado. De hecho, el finado Aristóbulo Istúriz, que Dios lo tenga en su gloria, él dijo, nos pusieron al borde de la tumba. Sí. O sea, ese parlamento, si hubiese actuado de una manera más inteligente, hubiese podido establecer, o por lo menos proponer, de acuerdo a la misma Constitución, por lo menos una reforma constitucional. Podía proponer una Asamblea Nacional Constituyente, y de hecho el sector fascista llamado Voluntad Criminal, porque bajo la fachada terrorista Voluntad Criminal, ellos incluso pensaron en algún momento proponer una Asamblea Nacional Constituyente, solo que el torneo de egos y de ínfulas que tenían no les permitió ponerse de acuerdo, y entonces Maduro les picó adelante en el 2017 y se convocó la constituyente por parte de la revolución. Y se volvieron locos con los reales de la Nieto. Además de ello. Entonces, ellos podían, o sea, una mayoría calificada, y que es y es un elemento dentro del análisis que, sobre todo porque lo escribíamos hace unos días, de lo que cuando faltaban 15 días para estas elecciones, lo que estará en juego. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, vamos a empezar por el análisis de la Asamblea Nacional, fundamentalmente la Asamblea Nacional, ¿no? Si bien nosotros somos un país presidencialista, las elecciones presidenciales despiertan el mayor interés, la mayor participación. No olvidemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece mecanismos de pesos y contrapesos. Correcto. Y ya, como tú decías, nosotros hemos vivido la experiencia de hace 5 años, de una Asamblea Nacional del 2015 al 2020, durante 5 años, que se tradujeron en pérdidas para el país, en atraso para el país, en daños, en donde incluso tuvimos que comer lentejas producto de las medidas coercitivas que desde allí se impulsaron. Correcto. Porque buscaron licuar el Estado-Nación venezolano. Pero yo incluso te decía, Pedro, fuera de micrófono, porque recordemos que la Asamblea Nacional, a diferencia de la Presidencia de la República, es un cuerpo colegiado, que si hablamos de una estrategia política, de repente si yo fuera opositor, yo pudiera decir, bueno, pero yo no necesito tener mayoría en el Parlamento.
con tener una fuerza importante, creo que lo dijo Joel Horta en el programa Pulso, estoy hablando de un dirigente de oposición que habló en términos políticos dentro del canal del Estado, cuando dijo, nosotros tenemos ahorita 20 diputados, que por cierto, la actual asamblea que concluye el 5 de enero del 2026, tiene 277 diputados, se van a elegir dentro de 10 días 285 diputados, incluyendo los 8 de la Guayana Esequiba, lista encabezada por el general Pompeyo Torrealba, por Correcto, cierto. Sí. Entonces, el general Pompeyo Torrealba, que seguramente va a resultar electo. Bueno, es el cabeza de lista, nada más y nada menos, cabeza de lista del Estado Guayana Esequiba. Muy bien. Entonces, pero por ejemplo, ellos, para impulsar una reforma constitucional, se requieren mayoría calificada. Decimos por lo menos 2/3. Ahorita la revolución cuenta con 4/5 partes, o sea, casi más del 80%. Correcto. Entonces, y debemos procurar mantener ese margen. Por lo menos la meta debería ser en la elección, en cuanto a la Asamblea Nacional, conservar la mayoría calificada. Así es. Porque lamentablemente, y aún cuando, con todo el respeto, ¿no?, de que hay unos diputados que hemos catalogado como oposición democrática, no, digamos que ojalá no tengan una fuerza importante, como hemos dicho, y esa piel o ese disfraz de ovejita de repente se lo quiten y adopten su verdadera cara de lobos feroces. Que es lo que hasta ahora ha pasado siempre que toman el poder en alguna instancia, gobernación, alcaldía, consejo legislativo. Al llegar ahí se convierten en unos monstruos, son los gremlins, que se convierten en ositos adorables, en golpistas terribles. Pero es que incluso cuando no fueron mayoría en la Asamblea, recordemos las primeras legislaturas. Así es. Y recordemos que en la era Chávez, por lo menos en la primera legislatura de la Asamblea Nacional, nosotros incluso pactando en la era con Miquilena, con el sector de Proyecto Venezuela, que tuvieron hasta una vicepresidencia ni siquiera de una comisión, de la Asamblea. De la Asamblea, correcto. Resulta que después, ¿qué fue lo que vinieron? Que en este caso no puede ocurrir, porque incluso ya se creó una ley que impide eso. Pero empezaron a ver los saltos de talanquera y las traiciones, y de una mayoría calificada que se logró con una negociación, incluso con sectores democráticos, entre comillas, de oposición. Después pasamos a tener la mayoría, en donde una votación de la Asamblea se elegía por apenas un voto a favor de la revolución. ¿Ves? Así, eso llegó a pasar, eso es correcto. Yo lo recuerdo esa porque época. Hubo incluso el diputado, Nicolás Maduro, nuestro presidente, pudiera decirlo, cuando incluso sesiones que ellos tuvieron que dormir allí, producto también de esas negociaciones y esas tensiones, por una mayoría precaria que hubo en la Asamblea. O sea, no es nada más ser mayoría, sino una mayoría holgada, suficiente, que permita garantizar la gobernabilidad y la paz en la Asamblea Nacional y al presidente Nicolás Maduro. Lamentablemente, bueno, eso se lo digo yo a los opositores razonables que tienen a bien escuchar el programa y a los cuales respetamos, pero lamentablemente hasta ahora la experiencia que hemos tenido es que cada vez que la oposición, llamada democrática, eso lo pongo yo siempre bien entrecomillado, toma el poder, y si un gobernador es electo en un estado, pues inmediatamente ese estado se convierte en un estado secesionista, prácticamente como que si los gringos tomaran control del estado. Nos ha pasado en el Zulia, en el Táchira, en Apure, en Miranda. Miranda es muy importante en ese sentido, es decir, cada vez que un gobernador de oposición llega al poder en esos estados, convierte la entidad en un ente conspirativo contra el poder ejecutivo, cosa que no pasa en ninguna parte del mundo, en ningún país del mundo, en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, donde sea. Un gobernador o un mayor, como lo llaman allá, que toma el poder, que gana una elección en un estado, se convierte en un conspirador contra el primer ministro, contra el presidente de ese país. Eso es inaudito. Una sola cosita para cerrar. Tú acabas de decir algo y me sumo a ese llamado. Una cosa es que yo me esté refiriendo, cuando hablo de la oposición democrática, a sus representantes, a sus diputados y diputadas, y otra cosa es a la base o a la gente, pues, que tiene legítimo derecho a ser opositor democráticamente. Correcto. Y incluso el llamado es porque la primera gran derrotada que debe ocurrir el próximo 25 de mayo es, además de la violencia, que eso lo estaremos hablando un poco más adelante, derrotar a la abstención. Entonces, que salga todo el mundo, desde el chavismo, los que estamos convencidos y vamos a votar por la revolución,
pero también a esa gente que no le gusta la revolución, pero que la misma Constitución de la República Bolivariana les garantiza los mecanismos democráticos para adversarnos políticamente. Correcto. Y para buscar salidas dentro del propio marco y cauce constitucional. Y siempre dentro de la Constitución, como decía Chávez y dice nuestro presidente, todo dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución. Bueno, Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. y bien amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestro programa vía web a través de nuestro podcast Enfoque en los Medios de TV Web por YouTube, y también estamos colocando ocasionalmente nuestro programa a través de la plataforma BK en Enfoque en los Medios Podcast. Bueno, Juan, un tema también importante, porque tú lo señalaste en un artículo de opinión, bueno, además de si tienes que terminar algunos elementos que quedaron pendientes del negro anterior, con relación a la importancia de que el proceso revolucionario conserve su mayoría en la Asamblea Nacional, pero también tú en un artículo que acabas de publicar, pues señalaste de esas cosas extrañas que están pasando previo al proceso electoral del 25 de mayo, y como el que le ha picado culebra cuando bebe juco se le para el pelo, como dice el dicho popular, como sabemos cómo actúa el oposicionismo necrofílico cada vez que se acerca un proceso electoral, pues hay que estar muy atento y muy pendiente a nuestro pueblo de esas cosas extrañas que a veces ocurren y que hay que explicarlas bien y estar muy consciente de lo que pueden significar. Juan. Sí, bueno, voy a empezar por redondear, solo que por efectos pedagógicos y del tiempo de televisión y de radio no lo hicimos en el segmento anterior, acerca de la importancia de los comicios del próximo 25 de mayo, dentro de ya escasa una semana, unos días. Correcto. Hablamos un poco de los términos y de las mayorías dentro de la Asamblea, que tanto en su reglamento interior y de debates como a lo largo de la Constitución establece algunas mayorías. Hablamos que, por ejemplo, con mayoría calificada designa los magistrados, designa o destituye a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Y pienso, como un ejercicio de autocrítica, no de la emisora Salsa Caribe ni de ANTV, que sé que por ser el canal de la Asamblea, ellos lo hacen y lo explican, pero sí de nuestros candidatos y candidatas, de hablar de esto que les estoy diciendo. Recordemos que la Asamblea Nacional es un cuerpo colegiado. Correcto. Y en términos políticos, yo digo, si yo fuera escuálido, permítame este ejercicio, yo diría, bueno, pero yo no necesariamente... No te autoempaves, oíste. No, pero hacer el ejercicio es importante, porque si ellos aplicaran la política, de hecho, Joel Horta, que va de quinto en la lista de la Alianza del Lápiz, lo está pensando así. Cuando él habla de por lo menos unos 80 diputados por parte de ellos, porque saben de que aun siendo minoría pudieran convertirse en democráticamente pudieran aportar. Pero si esa fuera la intención. Pero pensando un poquito mal, y si de repente con que en esa misma minoría, de hecho ha pasado, siendo ellos minoría, o tratan de obstruir, torpedear el trabajo del Parlamento, hay que pensar un poco en ese tipo de escenario. Correcto. Entonces, es el más probable. Entonces, los rectores del CNE los pueden nombrar con mayoría o destituir con mayoría calificada, buscar lo que llaman una crisis política. Entonces, sí, una crisis de ingobernabilidad. Entonces, por eso que, y ni hablar, que ya lo mencionamos, lo que pasaría en caso de que ellos tuvieran, aunque sea una mayoría, aunque sea ínfima. Ya la experiencia del 2015-2020, amplio y harto conocida, que no la voy a... Pero sí, pensemos en esos términos, y por eso creo que el objetivo debe ser por lo menos que la revolución conserve una mayoría calificada para la legislatura que arrancaría el próximo 5 de enero del 2026. Así es. Pero pensemos también
en el caso de las gobernaciones, como lo veníamos comentando, porque no es que les restemos importancia a los consejos legislativos, que evidentemente van a tener su conformación, pero pueden echar, como dicen, vaina, pero no serán determinantes. Así es. Como si pudieran serlo, porque siempre hemos tenido la preeminencia del Poder Ejecutivo, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, incluso municipal, en el sentido de que, por ejemplo, imaginémonos por un instante lo que ocurriría en el país si el Estado Táchira volviera a caer en manos del fascismo. Bueno, el paramilitarismo otra vez se metería por la frontera, ocuparía parte del Estado, como ocurrió en la gestión anterior, cuando la gobernadora Lady Gómez y las alcaldías de las zonas fronterizas se las repartieron las bandas criminales terroristas de Voluntad Popular y Primero Justicia, y se convirtieron en centros de entrenamiento y acción del paramilitarismo colombiano. No olvidemos eso. Lo que viene ocurriendo en el estado Zulia con la gestión del filósofo del Zulia, alias Manuel Rosales. Pero también lo que lamentablemente, hay que decirlo con todo el dolor, precisamente por esa gestión de ese señor, esa infiltración no solo paramilitar, que incluso ha captado a algunos cuadros nuestros a nivel de alcaldía y de cámara. Sí. Pero que bueno, eso sería otro tema para otro programa. Pues. Pero sí, imaginemos eso, o que agarraran, por ejemplo, el estado Bolívar, o incluso el propio estado Guayana Esequiba, donde la campaña del almirante Nel Villamizar ha estado esplendorosa, que por cierto, esto no se ha explotado suficientemente, ¿no? Las declaraciones nefastas del, ¿cómo es que tú le dices?, del bombero gasolinero mayor de la ExxonMobil, de Irfán Ali, que dijo, entre otras cosas, que bueno, además del culillo que él tiene de esta elección el 25 de mayo en la Guayana Esequiba. Financista de la Sayona, por cierto. No, pero él dijo algo muy grave, que nosotros la hemos pasado por bola. Él dijo que las autoridades que sean elegidas el 25 de mayo en la Guayana Esequiba serán detenidas. Lo dijo Irfán Ali. Que de paso, ¿dónde lo vas a arrestar, Irfán? Lo vas a arrestar en Tumeremo. Pero es que Tumeremo, si bien por circunstancias y está en la ley y en los decretos, es capital administrativa temporal del nuevo estado Guayana Esequiba. Hasta que tomemos control efectivo. Pero Tumeremo pertenece al estado Bolívar, que es territorio venezolano. ¿O es que estarás tú pensando invadir? Porque Nel Villamizar se ha estado moviendo junto con el general Pompeyo y los que van en la lista en lo que es el municipio Sifonte, Tumeremo, muy cerca del Esequibo. Entonces, ¿cómo es eso que tú vas a arrestar autoridades venezolanas? O sea, arma un escándalo porque dicen que nosotros que no estamos ocupando, porque ustedes tienen la administración en estos momentos del territorio Esequibo, pero no les pertenece. Correcto. Y otra cosa es que ustedes vengan a violentar la soberanía venezolana. Eso era importante decirlo a propósito que tú me preguntabas. Sí, fíjate que es un punto que no se ha destacado lo suficientemente, autocrítica a nuestros medios de comunicación, que a veces pues fallamos un poco en ese sentido. Pero es muy importante lo que tú estás señalando. Sí, Irfán Ali dijo eso, más allá de que inclusive sacamos un artículo, porque fíjense, estas elecciones son tan importantes, porque en Guyana, no en la Guayana Esequiba, en Guyana, entre los meses de octubre y noviembre, porque el método, fíjate, en Guyana, el presidente de la República no lo elige el pueblo. Ahí para elegir al presidente de la República Cooperativa de Guyana, se hace en una elección de segundo grado. Primero se elige el Parlamento y de acuerdo a la correlación de fuerza del Parlamento es el que va a elegir al presidente de la República. Algo parecido al sistema norteamericano, por colegio electoral. Entonces, bueno, dicho esto, para ir, si me lo permite, entrando, porque seguramente vamos a tener que complementarlo en el otro segmento. Pero sí, como para iniciar esto, esta explicación, el sector fascista que representa a la Sayona, alias María Corina Machado, está tan desesperado. Todavía no terminan de superar la derrota del año pasado, el 28 de julio, donde Nicolás Maduro fue ratificado como presidente de la República, que además de ellos llamar a la abstención, por un elemento que alguna gente de nuestro pueblo me ha dicho, y yo me puse a analizarlo, Pedro, que dice, pero es que no se siente ambiente electoral. Yo debo decirlo que esa percepción que pueden tener algunos, recordemos que nosotros, nuestras campañas electorales desde hace 10 años,
se están dando bajo el contexto de unas agresiones económicas llamado bloqueo. Correcto. Llamadas medidas coercitivas unilaterales. Y esa es la principal campaña de la oposición. Y evidentemente la forma de hacer política y la campaña electoral no es igual a como se hacía antes. Pero este silencio de las oposiciones y sobre todo ese sector fascista, creo que sería importante por razón del tiempo y del segmento, pero tiene una explicación que tiene que ver con no que haya pánico ni temor a la población, pero sí de hacer unas necesarias alertas que no sé si la pudiéramos hacer ya a partir del segmento para entrar ya, porque ya estamos sobre el final de este. Porque ahí estaría la explicación del por qué a lo mejor usted, amiga, usted, amigo, siente que no hay un ambiente electoral. Sí, bueno, y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. La presencia aquí es una ratificación. El camino de la humanidad tiene que ser la paz, el entendimiento. Con la fuerza del pueblo bolivariano venezolano, diciéndole al presidente Putin, al pueblo ruso y a los pueblos de lo que fue la Unión Soviética, aquí está Venezuela siempre. Los años que están por venir, con el tratado que vamos a firmar por 10 años, bueno, ver florecer las relaciones entre la Gran Rusia y Venezuela desde Sudamérica, luchando en el ideal de Bolívar y de Hugo Chávez. Así que estamos muy felices de compartir con ustedes esta gran fecha y conmemorar la victoria de la Gran Guerra Patria como victoria nuestra también. 80 años hace que el glorioso ejército rojo de la Unión Soviética rindió y aplastó a las tropas del nazifascismo hitleriano. Por eso venimos a decir, con Bolívar, este siglo XXI es nuestro siglo, el siglo de la paz, de la unión de los pueblos, de la soberanía, de la independencia y del derecho al desarrollo y al futuro. No hay tamaño suficiente para admirar a esos hombres, esas mujeres que hicieron por esta tierra y por la humanidad todo lo que hicieron. La Venezuela, hija de Simón Bolívar y el comandante Hugo Chávez, les expresa su agradecimiento por el ejemplo eterno que llevó a la victoria hace 80 años. Hoy Rusia y Venezuela estamos más unidos que nunca y somos invencibles. Que viva la victoria de la Gran Guerra Patria. Usted sabe que tienen la República Bolivariana de Venezuela amigos leales y gente dispuesta a seguir trabajando por el mundo. Luego de ese viaje maravilloso que hemos hecho en tren desde Moscú hasta San Petersburgo, nos hemos llenado de la historia de un lugar tan importante como San Petersburgo. Vivimos en el cementerio Memorial y vimos en las sonrisas, en las miradas y en los aplausos del pueblo el amor que hay por Venezuela. El comandante Hugo Chávez empezó este camino junto al presidente Putin. Nosotros, para rendir homenaje a esa historia, tenemos que seguir construyendo temas donde nuestros países se acercan. La cooperación económica, la cooperación cultural, educativa, científica, tecnológica, política, la cooperación integral. Que vivan los pueblos libres del mundo. Que viva la victoria de la Gran Guerra Patria. Que viva la unión de Rusia, del ALBA y de América Latina. Que viva la patria grande. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía streaming a través de todas las redes sociales, a través de la plataforma Seno. Recomendamos mucho esa plataforma porque permite oír la radio, inclusive en aquellos sectores donde no hay buena recepción. Y bueno, sintonizar luego nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web a través del canal del mismo nombre por YouTube. Tenemos como invitado especial esta noche a nuestro amigo y camarada Juan Martorano Castillo, analista situacional, siempre colaboró en este programa, que por cierto me está recriminando porque siempre que invito a las invitadas, pues, que son muy bellas, entonces no lo invito a él, ¿no? Entonces me está haciendo la reclamación pertinente. Bueno, vamos a ver en qué momento podemos hacer un programa con 3 en cabina, ¿no? Para entonces satisfacer su requerimiento y su demanda. Claro. Bueno,
vamos a continuar después de esta nota de Solás. Vamos a continuar el desarrollo de ese importante escrito que tú elaboraste, donde hace una serie de observaciones de que debemos mantener la guardia en alto, porque hay por ahí ciertas indicaciones de algunas acciones del adversario, que no enemigo, con miras a las elecciones del 25 de mayo. Juan. Bueno, sí, aunque esta señora realmente se comporta como enemiga, o sea, realmente no hace política, sino que se comporta como enemiga de esta patria y el sector que representa. Por eso ni siquiera la catalogo como derecha. Así como al inicio del programa cuando hablábamos de Israel, que incluso eso en algunos compañeros que a veces no escuchan, una cosa es oír y otra cosa es escuchar, correcto, confundían cuando yo estaba hablando de Al-Nakba, la catástrofe, como, bueno, porque la religión no. El Israel del que yo hablé al principio del programa nada tiene que ver con el Israel bíblico. Así es, eso es correcto. Esa aclaratoria siempre la hago yo también. Nada tiene que ver, y igual porque incluso cuando tú hablas del Estado de Israel, es como un reconocimiento internacional a una entidad colonial. Correcto. Y en el caso de esta señora, porque con las alertas que vamos a realizar, ella no está haciendo política. Una cosa es que a uno no le gusten sus ideas, pero otra cosa es que como no te gusta la revolución, tú vas a pedir, como lo denunciaba en su momento el capitán Diosdado Cabello, alias Capitán Furrial, las señales en el cielo que iban a volar un helicóptero del ejército venezolano. Correcto. Porque son mensajes en clave de acciones terroristas. Bueno, una de ellas, de esas señales, de esas, permítame la expresión, yo creo que con esto no estamos diciendo grosería ni mucho menos, pero dice, oye, esas vainas raras que están pasando a menos de 10 días de un proceso electoral, por ejemplo, que salga una señora que bajo la égida de la fe religiosa, de la manipulación de la religión, resalte como palabra, así como esas señales en el cielo, que no es que, sino correcto, que era ese mensaje en clave de explosiones de helicóptero. Qué casualidad que ella resalta la palabra luz. Y tanto el capitán Diosdado, que denunció de actividades desestabilizadoras de cara al 1 de mayo, y el general Jorge Márquez, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y vicepresidente sectorial de Obras y Servicios Públicos, denunció una acción de sabotaje el 2, creo que en Palo Negro, pero era en el estado de Aragua. El estado de Aragua, correcto. Y el día martes denunció el propio presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de un sabotaje que ocurrió el día lunes 12 de mayo, correcto, en la central hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri, en el estado Bolívar, que bueno, algunos hemos tenido la oportunidad de asistir que es la tercera presa más grande del mundo, por cierto. Entonces, justamente eso. Y llama poderosamente la atención también que el Departamento de Estado gringo, y tú lo decías en tu intervención, Pedro, después de la exitosa gira del presidente Nicolás Maduro a Rusia, correcto, donde tuvo, además de la reunión con el presidente Putin, con el presidente Xi Jinping, reunión con el compañero presidente de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, y como él mismo lo dijo, incluso aquellas reuniones secretas que por razones de Estado no pueden revelarse. Así es. Qué casualidad que el Departamento de Estado de gringo señale que, por ejemplo, de cara a los próximos días, sobre todo a sus ciudadanos de los Estados Unidos, no viajen a Venezuela por peligro extremo. Entonces uno, así como por ahí, bueno, en el video ¿qué está pasando? ¿Qué saben ellos que no saben nosotros? Que no sabemos nosotros. ¿Será que ellos saben algo? Así como cuando el 11 de abril, que ellos decían que tenían información de que eso iba a ocurrir, y uno dice, ay, ¿por qué si ustedes sabían que ese evento iba a ocurrir, no se lo hicieron llegar al comandante Chávez, las autoridades venezolanas? Entonces, ¿qué sabe? Por ejemplo, en el video de la señora Sayona, ellos hablaban de luz y sangre. ¿Será que esas posibles sabotajes tendrán que ver con ese mensaje, especie cifrado de luz? Y cuando hablan de sangre, porque sí, hablan de la sangre de Cristo, pero bien grandote, que pusieron las letras, ¿tendrá algo que ver con activación de células terroristas llamadas comanditos para hacer algo parecido a lo que ellos intentaron el 28 y 29 de julio? Me pregunto. Mi capitán Diosdado Cabello señaló que se trataba de eso, que estaban tratando de reactivar los comanditos de la muerte, como yo los llamo, pero ya nosotros estamos totalmente alerta en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, de alertar lo que se llama la defensa
local y estar muy atento de esas acciones. Eso es una de las recomendaciones que después de que tú señales todo el resto de los indicadores, de esas señales. Sí, de esas vainas raras, como yo la catalogué. Y la última, por lo menos las que yo he visto, si usted ha visto otras más, bueno, no, hay dos más, corrijo, no una, dos más. La primera fue una entrevista, por cierto, en el Día de las Madres, del secretario de Energía de los Estados Unidos en la cadena Fox News, donde ellos hablaban de que Trump puede usar la fuerza contra Venezuela, que sería una de las opciones, así como lo dijo él en su primer mandato, de que todas las opciones, lo dice el secretario de Energía de los Estados Unidos. Y la última, la del padre Palmar, que en un video muy parecido. Palmal. Ajá, Palmal. Sí. Pero él dijo, palabras más, palabras menos, lo estamos analizando, la semiótica. Yo a ver si te hago llegar a ese video, me ha faltado. Que ustedes se recuerdan cuando Chávez, el 14 de abril, cuando él volvió, él sacó un crucifijo. Y también cuando él tuvo su enfermedad. Pero el padre Palmal, ¿no? Palmal, sí. Ajá. Él dijo de que él tuvo como una revelación, así como la que tiene la Sayona, de que esa cruz que enarbolaba Chávez se derretía, se deshacía. O sea, como que el fin del chavismo y la revolución está cerca. Entonces, más allá del sarcasmo y del humor que uno le pone, ojo pelado. Sí, ahí hay metamensaje. Ojo pelado con eso. Entonces, ahí hay metamensaje. Hasta ahora esas son las señales o símbolos o vainas raras que yo he estado viendo. Y usted dice, ¿y esta gente en qué anda? Pero yo cito la historia. Y con esto culmino. En el año 2005, y estoy hablando de la era Chávez, recordemos que cuando la oposición no tenía los politraumatismos múltiples que ahora tiene, porque ahora son oposiciones, son varios toletes, ellos estaban en una campaña con posibilidades de tener una fuerza importante en el Parlamento. Sí. No mayoría, pero sí. Y de repente, casualmente, 10 días antes de esas elecciones, ellos se habían retirado toditos. ¿Y eso fue fortuito, fue casual? No. Claro, obviamente ocurrieron las elecciones y el chavismo ganó todo, pues. Y con posterioridad pudimos saber, y después sí lo dio el comandante, por eso creo que algo parecido está haciendo tanto el capitán Furrial y Super Bigote, que después se reveló de que habían planes incluso para volar estaciones del metro de Caracas, planes terroristas, por eso ellos se retiran, porque tiene que ver con la agenda oculta, solo que la extraordinaria labor de los cuerpos de seguridad y de inteligencia en aquel entonces fue de tal manera de que antes que eso ocurriera, los conspiradores fueron detenidos y no ocurrió absolutamente nada, aunque hubo tensiones, hay que decir, pero eso ocurrió en el año 2005, hace 20 años. Yo recuerdo perfectamente, fue una salida en falso que tuvo el oposicionismo, porque ellos pensaban que como venía el golpe, no era necesario participar en el proceso electoral porque iban a tomar el poder por la fuerza. Y se quedaron sin el chivo y sin el mecate. Quedaron sin el chivo y sin el mecate. No lograron el golpe y se quedaron sin curul en la asamblea. Y se quedaron sin el quórum en la asamblea. Eso les costó caro a ellos. Y era una conspiración montada, habían elementos, ahí sí habían elementos militares que fueron pues capturados y el problema pues se solucionó como debía hacerse, de manera incruenta, es decir, con mucha inteligencia, y se logró solventar ese problema. Pero son antecedentes. Además hay otro que creo que te faltó mencionar, que es que nuevamente el gobierno de Estados Unidos le reactivó los fondos a la ANEL USAID. Correcto, sí, me faltó ese también. Otro elemento, ¿viste? Por eso. Sí, el de la ANEL USAID, correcto. Producto de los acuerdos que llegaron con China después de las eliminaciones de los aranceles. Tienes toda la razón. Bueno, entonces hay que tener cuidado con eso, no podemos bajar la guardia. Pues nosotros vamos a triunfar en el proceso electoral del 25 de mayo, de eso no hay la menor duda, pero como siempre, el oposicionismo necrofílico pone minas, campos minados, de ahí esa fecha. Entonces no podemos bajar la guardia, debemos alertar siempre a nuestras comunidades organizadas, a las VC, a nuestra milicia bolivariana, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los organismos de inteligencia, guardia en alto, muy pendiente, porque si ellos ven, como evidentemente ya lo saben, que van a perder esas elecciones, pues van a hacer todo lo posible para crear situaciones de violencia o situaciones que
pudiera inclusive provocar la suspensión de los comicios. O sea, puede estar jugando un poco a eso. Y por supuesto yo no confío en el gobierno de los Estados Unidos, por mucho que ellos planteen alguna posibilidad de entendimiento o negociación, yo no creo en ello, porque como dijo el profesor Grosfogel, profesor de origen puertorriqueño, Estados Unidos jamás cumple la palabra que empeña en ningún acuerdo. Siempre terminan traicionando los acuerdos e incumpliendo sus palabras. Bueno, con eso llegamos al final de este segmento. ¿Sabes cómo votar? Toca arriba y a la izquierda. Presiona votar. Y listo. Dirígete a tu centro de votación, busca tu número de cédula en los listados de votantes y ubícate en la mesa que te corresponde. Presenta tu cédula de identidad cuando te lo indiquen. Coloca el pulgar en la máquina captahuellas para desbloquear la máquina. Toca arriba y a la izquierda. Verifica tu selección y presiona el botón Votar. Retira tu comprobante de voto, dóblalo y deposítalo en la caja de resguardo. En el cuaderno de votación, firma y pon tu huella. Es muy fácil. Sigamos juntos construyendo la patria que queremos. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Emocionados de haber inaugurado en nombre del presidente Nicolás Maduro este hermoso monumento. Y como yo decía, es un monumento homenaje a la historia de verdad. Es un monumento que celebra la verdad de los pueblos libres. Es un monumento que refleja el espíritu de los pueblos antifascistas. Así que este fuego sagrado que hoy hemos encendido acá en esta icónica plaza es también para marcar rumbo al futuro. El futuro de la humanidad debe ser la paz, la hermandad, la cooperación. Y por eso la participación del presidente Nicolás Maduro en el 80 aniversario de la Gran Guerra Patria tiene una trascendencia extraordinaria. El encuentro con los líderes del mundo, con los líderes que izan las banderas de la paz, de la cooperación, de la hermandad, del respeto al derecho internacional, que no buscan extorsionar, amenazar, manipular a los pueblos del mundo. Así que felicitamos a todos a quienes participaron en la construcción de esta plaza, a sus trabajadores y trabajadoras que conocieron, estimado embajador, de primera mano la historia, porque cada día, cada noche, cada ladrillo, cada piedra que acompañó esta plaza tenía en sí misma la historia heroica de la Gran Rusia. Así que felicitaciones Caracas, felicitaciones Venezuela por tener una plaza única de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora Urbi et Orbi a través de todas las redes sociales existentes, en las redes como Instagram, Facebook, la plataforma Seno, Instagram, y también, bueno, ver nuestro podcast, si es del gusto de ustedes, en las próximas horas, una vez que lo editemos y lo pongamos al aire, a través de nuestro canal particular Enfoque en los Medios TV Web, y también saliendo en forma experimental a través de transmisiones en TikTok, donde estamos haciendo los ajustes y el sincronismo correspondiente. Bueno, estamos en el segmento Enfoque Euroasiático, escuchando el tema de Ilya Trefano, Tiriot Racia, Adelante Rusia,
pues ya sabemos que nos encontramos en ese segmento y en este momento, Juan, se está desarrollando un acontecimiento histórico por su trascendencia, como el inicio de las conversaciones de paz en Estambul, capital de Turquía, entre la delegación de la Federación Rusa y la delegación, vamos a hablar claro, de los Estados Unidos con el perrito faldero de Zelensky y la OTAN y Europa de este lado. O sea, de un lado está Rusia y del otro lado está todo ese contubernio maquiavélico, ese ecosistema maquiavélico que intentó destruir a Rusia y no pudo ni podrá. Entonces, al efecto, vamos a leer unas declaraciones que dio este hombre que es extraordinario, un decano de la diplomacia mundial, Sergei Lavrov, que señala así: los países occidentales quieren que se establezca un alto al fuego para seguir bombardeando a Kiev con armas y no lo ocultan, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al intervenir en el Club Diplomático de Moscú. En este sentido, el canciller ruso recordó la respuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, ese que anda con unas cosas raras, con un polvo blanco por ahí, cuando él fue preguntado sobre las negociaciones. Dijo que eran necesarias las negociaciones, una reunión, pero que había que hacer todo lo posible para que el alto el fuego fuera lo principal. Pero las negociaciones Ucrania debería entablar desde una posición de fuerza. Se trata de una confesión sincera de por qué es necesario un alto al fuego para bombear a Ucrania con armas, con el fin de que pueda prepararse para las negociaciones en algún momento de una posición de fuerza, declaró. Es decir, se trata de una engañifa y evidentemente que Rusia no va a caer en eso. Va a la mesa de negociación porque tiene que ir, es lógico, pero evidentemente que no van a caer en la trampa de un alto al fuego de 30 días para que después, rearmado, con mercenarios, con armas, con aviones, con dispositivos electrónicos, Ucrania pueda reiniciar la guerra con Rusia. Sí, bueno, al inicio del programa, y casualmente yo hablaba de Sergio Rodríguez Helfenstein, y por uno de las chuletas y monitores, ahí creo que lo están entrevistando para Hispan TV. Sí, lo estamos viendo los monitores. Él recordaba dentro de esta de la geopolítica, y tú decías que habrá que reeditar a propósito de los 80 años del triunfo de Rusia sobre la Gran Guerra Patria, esa imagen de la bandera de la hoja y el martillo en el Reichstag. Sí, lo único que yo creo que esa imagen la vamos a ver, pero no tan lejos. No tan lejos ahí en Berlín, sino un poquito más cerca, en Kiev. Así es. Porque generalmente se habla de los nazis y Hitler, pero es que en la misma Ucrania, y eso fue un documental que yo vi por, ¿cómo es que se llama este canal? De Randy Alonso, de Mesa Redonda de Cuba. Ah, correcto. Hay un personaje que no se habla mucho, que es el nazi de Ucrania, el Hitler de Ucrania, que se llama Stefan Bandera. Correcto. Y por ahí está la reencarnación de Zelensky es la reencarnación de Stefan Bandera. Stefan Bandera, que es un criminal, un genocida. Sí, entonces seguramente esa imagen que tú decías, Pedro, de la instalación de esa bandera de la OEL puede ser en Kiev, porque yo creo que es cuestión de tiempo que formalmente, lo decía, por eso es que cita a Rodríguez Helfenstein, que dentro de esas experiencias de resistencia, sobre todo que se han acrecentado después de la pandemia del año 2021-2022, uno tiene que ver con ese triunfo formalmente hablando próximo de Rusia sobre esta operación militar especial sobre Ucrania. Correcto. La otra experiencia, por eso la mencioné al inicio del programa, que lo he dicho, al Nakba y la resistencia palestina, y los otros ejemplos que hemos tenido de esta resistencia, y por eso es que hay sectores del fascismo muy desesperados que buscan o utilizan los pretextos de los procesos electorales para tratar de generar violencia. La resistencia de Nicaragua, de Cuba y la heroica República Bolivariana de Venezuela. Fíjate, Juan, que en geopolítica a veces se manejan los términos de una manera distinta a la cotidianidad, del habla cotidiana. Cuando uno dice que la paz es un elemento fundamental, evidentemente que lo es. Todo ser humano normal debe procurar la paz y vivir en paz en su comunidad, en su patria, en su ciudad. Pero la paz, en realidad, no tiene sentido si no se combaten las causales del conflicto. Es decir, para tener paz hay que buscar las causales del conflicto y eliminarlas.
porque si no, no hay paz. La paz no se puede inyectar artificialmente en una situación. Cuando la gente dice, no, queremos paz entre Ucrania y Rusia, está bien, es el ideal, es lo que debemos buscar, pero si no desaparecen las causales del conflicto, como es la intención de Occidente de destruir a Rusia y de introducir un gobierno nazi en Ucrania, no habrá paz, no puede haberla, porque Rusia no va a permitir que ese tumor canceroso que representa Ucrania en este momento, y la OTAN detrás de ellos, con el propósito deliberado de destruir a Rusia, se mantenga. Le tienen que desaparecer las causas que condujeron al conflicto. Tú eres abogado, y hay algo que se llama en derecho penal, creo que es que con la intención basta. Es decir, basta con que una persona intente matar a otra para que se le juzgue por intento de homicidio, o sea, frustrado. Bueno, aquí hay un intento de homicidio frustrado. Europa intentó destruir a Rusia y no pudo a través de Ucrania. Ahí hay una situación de hecho consumado, es decir, premeditación y alevosía. Premeditación y alevosía. Rusia sabe que Europa quiere destruirla y no lo va a permitir. Y mientras que esa situación persista, la paz como tal, yo la veo ciertamente difícil y lejana. Un comentario tuyo para cerrar el tema. Sí, evidentemente, por eso es que la geopolítica está en juego, y por eso cuando nosotros, que pudiera no verse cuando estamos haciendo alertas del caso venezolano, que por cierto, eso creo que se me olvidó haberlo mencionado, qué casualidad que todo esto como que se disparó, sobre todo con esta gira del presidente cuando viajó a Moscú. Claro, el éxito evidente que ha tenido el presidente, el posicionamiento que ha logrado de Venezuela, los acuerdos firmados que refuerzan inclusive nuestra posterior ingreso a los BRICS. Eso lo refuerza. Algo de eso hay. Sí. Algo de eso hay. Y genera ese nerviosismo, esa desesperación, sobre todo en las mentes perturbadas, ya sabemos de quién, en este sentido. Bueno, me gustaría un comentario final para cerrar el segmento, Juan. Bueno, estos ejemplos que hemos estado observando y bueno, estas negociaciones de paz entre Rusia y la OTAN o Rusia y Estados Unidos y ese ecosistema maquiavélico o sus mascotas, ¿no? Sí. O sus mascotas, refleja de que la geopolítica se está moviendo y bueno, nosotros no escapamos de ello. De hecho, es importante, lo decía también Rodríguez Elfesta en el marco de esto, que nosotros debemos tener muy claro incluso una combinación de lo que es las relaciones internacionales y lo que es la política exterior, que no son lo mismo, claro, porque las relaciones internacionales es un término mucho más amplio, no necesariamente las relaciones internacionales las hace el presidente Maduro, la Cancillería, sino el Partido Socialista Unido de Venezuela, por poner un ejemplo, los movimientos sociales, los pueblos. Pero evidentemente la política exterior, y con esto culmino, sí la define y la ejecuta Cancillería. Por supuesto. Bueno. La ciudad de Caracas y toda nuestra Venezuela reciben un monumento único que rinde homenaje a la verdad y a la historia, que refleja el sacrificio de 27 millones de soviéticos y soviéticas que con valentía dedicaron sus vidas a la humanidad entera al derrocar a Hitler y derrocar al nazifascismo. Con el espíritu antiimperialista y antifascista, honramos a la Gran Rusia como un tributo a los valientes hombres y mujeres que lucharon por la paz y la libertad sagrada. En este año 2025, la República Bolivariana de Venezuela conmemora un evento histórico contemporáneo de gran relevancia: el 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania fascista en la Segunda Guerra Mundial. Además, celebran los 80 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la Federación de Rusia y Venezuela, iniciadas en 1945 y fortalecidas en el siglo XXI por nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías y el presidente Vladimir Putin. Los símbolos presentes en este monumento tienen un significado histórico profundo: el fuego eterno en la Plaza Roja, la estrella de 5 puntas, el deslizamiento de la bandera roja y las 12 columnas que representan las batallas más significativas para la Unión Soviética. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. El socialismo contraataca. La conciencia colectiva, forjada por las mujeres y los hombres de la nueva patria grande,
Latinoamericana. Y bien, amables usuarias y usuarios, ya en el segmento final de análisis y entrevista de nuestro programa, El Socialismo Contraataca, que como siempre digo a nuestra distinguida audiencia, que ha tenido la sapiencia y la paciencia de escuchar nuestro programa hasta esta hora y que se ha enganchado pues en la temática que estamos tocando en el mismo, siempre nos gusta dejar un mensaje reflexivo, un mensaje de formación, de información y de reflexión en nuestro oyente, no importa su tendencia política, no importa su posición ideológica, pero siempre haciendo un llamado al patriotismo, al compromiso, como lo dije en las líneas editoriales, con nuestra identidad de la venezolanidad, nuestra identidad nacional. Lo que ha pasado con la niña Maykelly, bueno, yo creo que es importante como un elemento catalizador de la cohesión de la nacionalidad venezolana, de sentirnos venezolanos, sentirnos orgullosos de lo que somos y contribuir al progreso nacional independientemente de nuestra posición ideológica. Dejar de estar al servicio de Gringolandia, tener la mente con las orejitas de Mickey Mouse metido en la cabeza y pensar con el sombrero de cogollo y con la boina que nos debe caracterizar a nosotros los patriotas venezolanos. Bueno, Juan, me gustaría redondear este tema sobre la importancia del proceso electoral, la participación que debe haber de nuestra población, la preparación de los cuadros revolucionarios para estar pendiente ese día en las mesas de votación, la formación de nuestros miembros de mesa, de nuestros testigos de mesa y la conciencia de movilización que debe tener la fuerza del pueblo patriótico para lograr una victoria contundente en los próximos comicios del domingo 25 de mayo. Juan, tu palabra. Bueno, ante una de las cosas que se me había olvidado mencionar también, bueno, no sé, incluso me llegó ahorita, esta señora Sayona, tenga mucho cuidado en las noches, sobre todo los niños, no le vaya a salir ese espanto. Ella por ahí en TikTok y que convocando un paro nacional, yo creo que ella es un paro, así es, ¿no? Pero hablando en serio, creo que es muy importante. Sobre todo yo creo que este es el penúltimo programa antes de la semana que viene, que sería el último ya de cara al proceso electoral del 25 de mayo. Uh-huh. Próximo jueves sería 22 y creo que el cierre de campaña como tal. Sería el programa de cierre de campaña que haríamos el jueves. Creo que es muy, muy importante y como lo dije en uno de los segmentos, que he hablado de la fachada de algunos voceros o representantes de la oposición democrática, más no del ciudadano y ciudadana de a pie que tiene su legítimo derecho a adversar políticamente al gobierno. Creo que es muy importante participar masivamente el próximo 25 de mayo, incluso de aquellos sectores que adversan, porque yo quiero, Pedro, tomar una palabra que tú acabas de señalar, que es la unidad nacional, la cohesión nacional, uh-huh. Porque como me lo decía, y disculpa que te nombre, hermano Reiner, que sé que también escuchas mucho este programa y los ves, tú hiciste una reflexión que yo dije, esto lo voy a tomar para mis próximas intervenciones públicas y también para los próximos artículos. La unidad nacional nos va a requerir para los conflictos geopolíticos y políticos, como se dicen, de sexta generación, como lo dice este gran amigo, sobre todo por el tema de la Guayana Esequiba. Eso viene. Entonces eso es muy importante. Sí. Incluso voy a decir algo que a lo mejor pudiera parecer políticamente, porque uno siempre se ha preocupado con el tema de la reforma, que es un elemento fundamental. Que también va este año. Pero es que es importantísimo porque es que después del 25 de mayo, como dice el oráculo del guerrero no envaines tu espada porque otras batallas se avecinan. Así es. No se nos olvide que en su momento el poder electoral deberá definir las elecciones municipales, alcaldías y cámaras municipales, y seguramente, porque sí nos pasaron el dato de que todavía en cuanto al tema de la reforma hay elementos álgidos que falta por afinar. Uh-huh.
Y bueno, como la campaña, para los que no se sentían en ambiente electoral, ha sido centralizada, oportunamente estos temas de la reforma serán abordados. Pero primero, como dicen, primero es sábado antes que el domingo. Así es, correcto. Entonces, lo fundamental, y con esto culmino agradeciéndote, Pedro, por la invitación. Siempre va a estar invitado a este programa. Y eres invitado consuetudinario, aparte de la nómina del espacio. De enfoque. Pero lo importante es que todas y todos salgamos el próximo, el domingo de la próxima semana, 25 de mayo, a acudir masivamente a votar. Y como lo dije en algunos segmentos del programa, que la primera, si habláramos de derrotados o de derrotadas, que las primeras grandes derrotadas sean la violencia y la abstención. Correcto. Muy bien, un buen llamado, y nos sumamos a ese llamado que acabas de hacer, que es muy cívico, que es muy democrático, muy responsable, y por supuesto, como revolucionario, pues el llamado a la movilización a nuestra fuerza, a la organización del Gran Polo Patriótico, a la organización de nuestras VC, que se están entrenando. Yo, por ejemplo, ya hice el curso de miembro de mesa, que me corresponde en mi centro de votación, y asumir esa responsabilidad cívica, que es participar en los procesos electorales, y luego de participar, seguir manteniendo el sentido democrático que debe caracterizar a una sociedad organizada. Y es el llamado que hacemos tanto a los sectores de la revolución como a los sectores opositores, que tienen, como acabas de decir tú, todo el derecho a participar, todo el derecho a expresar su opinión, pero que luego deben acatar los resultados y siempre actuar dentro del marco constitucional, todo dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución. Bueno, Juan, agradezco mucho tu participación, espero contar contigo. A lo mejor el próximo jueves, como es el último programa antes de las elecciones, bueno, volveremos a estar juntos haciendo el análisis, a ver si invito a alguna de mis compañeras que esté con nosotros ese día. Y bueno, estamos ahí pendientes del acontecer nacional e internacional en cualquier parte del mundo, cualquier día de la semana, cualquier hora, que nos puedan sintonizar en nuestro podcast Enfoque en los Medios de Boedia, nuestra distinguida audiencia de Radio Salsa Caribe. Bueno, como siempre, fieles a nuestra querida emisora para cumplir nuestra tarea de informar, comunicar, entretener, pero también formar. Bien, esto ha sido todo por hoy en su programa Enfoque en los Medios. En la producción del mismo, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. En la dirección de nuestra querida emisora, nuestra amiga, camarada y candidata a diputada, de nuevo a ser la reelección a nuestra Asamblea Nacional, Carolina Cestari, a mi amigo Pedro Lander, que también va a la reelección para nuestra distinguida asamblea. Bueno, y agradecemos la colaboración técnica de Wilfredo Gómez. Terminamos, Juan, con nuestros lemas tradicionales. Ahorita que estamos conmemorando el 77º año de la Nakba, de la desgracia, la tragedia, como lo dicen los palestinos, siempre pendientes de su lucha. ¡Viva Palestina libre! Constitución y calle, unidad, lucha, batalla y victoria. Leales siempre, traidores nunca. Y el sol de Venezuela siempre nacerá por nuestro nuevo Estado Guayana Esequiba. Así es. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos con una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios.